magnética. La fuerza magnética nosotros la conocemos porque es la que se produce entre los imanes, que pueden ser de atracción o repulsión. Es similar a la fuerza eléctrica, es decir, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son las que forman el estudio de la física del electromagnetismo. En este caso, nosotros vamos a estudiar la fuerza magnética. ¿Cuándo se produce la fuerza magnética? Cuando una carga se encuentra en movimiento dentro de un campo magnético. Es decir, cuando una carga ingresa adentro de un campo que se puede producir entre dos imanes, ¿sí? En este momento de signos opuestos, como vemos acá en el dibujito, ¿sí? Tenemos un pedacito de imán que es el sur, un pedacito de imán que es el norte. Tenemos una carga de prueba, que en este caso siempre las cargas de prueba son positivas. Esta carga ingresa en el campo y una vez que ingresa en el campo sufre una desviación. Como sufría ese tipo de desviación, se determinó que eso se debía a que el campo magnético B, que se producía entre los imanes, entre los polos de los imanes, generaban una fuerza que desviaban a la carga, ¿sí? Nosotros, si lo trasladamos a un eje de coordenadas, vamos a poder ver que tenemos el vector campo magnético, el vector velocidad y el vector fuerza que va hacia arriba. Lo que habíamos hablado de la regla de la mano derecha o de la mano izquierda, ¿sí? Dependiendo cómo yo tenga la velocidad y el campo o el campo y la velocidad, voy a obtener una fuerza magnética. En algunos libros también se utiliza la mano completa como para explicar, ¿sí? El plano sería el campo, la velocidad y la fuerza va hacia arriba. Bien, nosotros nos vamos a centrar más que nada en la fórmula. La fórmula de la fuerza magnética es carga por velocidad por campo por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque como vemos acá, hay ángulos entre el campo magnético y la velocidad. ¿Cómo son las unidades de cada uno de ellos? Para las fuerzas, como siempre, las vamos a medir en newtons. La carga se va a medir en coulomb, ¿sí? Coulomb, inclusive, para plantear su ley, utilizó los polos magnéticos. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la electricidad y de las cargas que pueden generar un campo eléctrico, una sola carga genera un campo eléctrico a su alrededor, ¿sí? Como vimos cuando estudiamos la fuerza de Coulomb y campo eléctrico. En cambio, que los imanes, por más de que yo los rompa en miles y miles de pedacitos, siempre voy a tener el mismo imán que tenía originalmente, ¿sí? Es decir, que aunque yo lo rompa y lo rompa, siempre voy a tener un imán. Y hasta el día de hoy no se pudo aislar polos magnéticos, es decir, que no se pudieron separar el polo norte por un lado y el polo sur por el otro, sino que siempre van juntos. Bien, la fuerza en newtons, la carga en coulomb, la velocidad en metros sobre segundos, el campo magnético o inducción magnética, que es lo que ocurre con esta partícula, se mide en teslas, ¿sí? Nikola Tesla, nuestro científico, el que conocemos que nos creó lo que es la corriente alterna. Y por último, el seno del ángulo, que va a depender de cómo se produzca la interacción entre el campo, la velocidad y la fuerza, ¿sí? De esta misma fórmula podemos despejar campo magnético, ¿sí? Pasamos el campo que estaba acá multiplicando para este lado, dejamos la fuerza y todo lo demás lo pasamos dividiendo. Bien, un Tesla se conforma por las siguientes unidades. Las separamos en dos bloques. En este primer bloque vamos a usar esta terminal que está acá, ¿sí? Que en la parte del numerador de esta fracción tengo newton por segundo dividido coulomb por metro. Y esta parte que tiene newton sobre ampere por metro es, como les dije al principio, los campos magnéticos y los eléctricos dependen cada uno de ellos, ¿sí? Cuando una bobina se mueve en el interior de un imán, genera energía eléctrica, ¿sí? A la inversa también es cuando el imán gira alrededor de una bobina fija. Eso lo vamos a ver en otras clases. Bien, pero hay tres condiciones que se tienen que cumplir para poder usar esta fórmula de fuerza magnética y que nos van a simplificar todos los cálculos que hagamos. Cuando la velocidad y el campo son paralelos, el ángulo que se forma, θ, ¿sí? Le pusimos de nombre θ, es de 0 grados. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 0, ¿sí? La segunda condición es que si la velocidad y el campo son de sentido opuesto, es decir, uno va hacia allá y el otro va hacia el sentido contrario, el ángulo que se forma es de 180 grados y por lo tanto la fuerza también es 0.
Esto les sirve, presten atención cuando lean los enunciados. Depende del enunciado de lo que me diga. Si me dice que la velocidad y el campo son paralelos, ni hago la cuenta. Ya sé que la fuerza me va a dar 0. Si me dice que la velocidad y el campo van en sentido opuesto, tampoco hago la cuenta. Ya sé que la fuerza me va a dar 0. Ahora, la tercera, ¿sí?, que es la más importante, es que cuando la velocidad y el campo son perpendiculares, es decir, que uno va hacia un lado y el otro hacia el otro, pero se me cruzan, ¿sí?, como en este caso, se me cruzan, el ángulo que forman es de 90 grados y por lo tanto la fuerza es la máxima. También en algunos problemas nos va a decir el ángulo directamente sobre el cual quiere que sacamos. Quiere que saquemos el cálculo de la fuerza. Por ejemplo, 30 grados, 20 grados, 50 grados. ¿Sí? Vamos a seguir con un ejemplo. Bien, vamos con un ejemplo. Ejemplo, en un lugar de la Tierra, el campo magnético terrestre tiene una intensidad de 2 por 10 a la menos 5 teslas y forma un ángulo de 17 grados. Fíjense que me dio el ángulo como dato, ya no tengo que pensar si va a favor, en contra, arriba, abajo, opuesto, ya no me importa. Me dice el ángulo con la vertical. Calcular la fuerza que experimenta una partícula de 2 coulomb, la carga, que cae al suelo con una velocidad de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundos. Bien, me pide que calcule F, voy a sacar los datos. Los datos que tengo son, primero, que el campo magnético terrestre en ese punto donde lo estamos estudiando es 2 por 10 a la menos 5 teslas, ¿sí? También sabemos que el ángulo que se forma, nosotros lo llamamos θ, es de 17 grados. También sabemos que la fuerza es lo que nos pide, o sea que F lo dejo como incógnita. El otro dato que me da es lo que vale la carga. Q no tiene ningún signo negativo, así que Q es positiva en este caso. Q es igual a 2 coulomb. Y por último, la velocidad que me da es 1 por 10 a la 5 metros sobre segundos. Cuando miro las unidades, ¿sí?, me doy cuenta que coulomb está dentro de los teslas, metros sobre segundo está dentro de los teslas, y obviamente tengo que buscar la fuerza que me debería dar en newtons. ¿Por qué? Porque todas las unidades están correctas. Voy a poner la fórmula de la fuerza. F es igual a Q por B por el seno del ángulo. F es lo que tengo que averiguar, lo dejo igual. Q ya sé lo que vale, es 2 coulomb. La velocidad es 1 por 10 a la 5 metros sobre segundos. El campo magnético en este punto de la Tierra era 2 por 10 a la menos 5 teslas por el seno de 17 grados. Lo primero que tengo que hacer siempre, como les digo, es sacarme de encima los números. Entonces, en la calculadora hago todo directo, ¿sí? Pongo 2 por 1 por E a la 5. Acuérdense que la E me hace la base 10, ¿sí? Esta tecla que está acá, que es de exponente, es en base 10 por 2 por E a la menos 5 por el seno de 17 grados. Esto es igual a 1,16 teslas. Entonces, como nos había dado 1,16 y después del 6 hay un 9, vamos a poner 1,17. 1,17. Y ahora tengo que analizar las unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un machetito. Igual yo ya sé que esto me tiene que dar en newtons, pero vamos a comprobar por qué sí nos dan newtons. Bien, voy a agarrar este Tesla y lo voy a abrir. ¿Se acuerdan que había dos formas? Newton sobre ampere por metro o Newton por segundo sobre Coulomb por metro. En este caso, mira que me conviene, es la que tiene el metro bien separado y que tiene los segundos, ¿sí? La otra la vamos a usar más adelante. Entonces, cuando yo abro el Tesla, lo que tengo acá dentro de Tesla es Newton por segundo sobre Coulomb por metro. Eso es lo que está dentro de este Tesla. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tachar las unidades, ¿sí? Entonces, tacho Coulomb que está acá con el Coulomb que está acá. Metros que está acá con el metros que está acá. Segundo que está acá con el segundo que está acá. Y el Tesla, acuérdense que ya no existe porque lo abrimos para poder sacar qué unidad nos quedaba. Y por último nos queda Newton, que es la unidad de
la fuerza. De esa forma yo ya sé que el cálculo lo hice bien.